de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Creer hasta el fondo. Los dos milagros nos han presentado a Jesús como el único médico capaz de realizar la obra final, devolver la salud a los enfermos y la vida a los muertos. ¿Cómo posee esa fuerza? Nadie puede explicarlo. También la hija de Jairo es figura de Israel. Simboliza al pueblo que camina hacia la ruina definitiva, a la muerte. El Padre, los dirigentes religiosos han sido incapaces de mantenerlo en la vida. Pero para Jesús esa muerte puede no ser definitiva. Israel puede volver a la vida por el contacto con Jesús, renunciando al dogmatismo de la ley que le impide hacerlo.
La resurrección de la niña debe hacer en nosotros el mismo efecto que en los que la presenciaron. En presencia de un muerto tenemos que creer que sigue viviendo, amando. ¿Por qué no creemos hasta el fondo? No se trata de que los muertos tengan que volver a esta vida de aquí. ¿De qué les serviría? El plan de Dios no es suprimir de este mundo la muerte. Existen otras resurrecciones mejores. Todos nosotros estamos muertos en algunas zonas de nosotros mismos. Esas zonas a las que no descendemos nunca por miedo al espectáculo que tendríamos que presenciar. Odio, insolidaridad, aislamiento, egoísmo, indiferencia, esclavitud a la sociedad del tener. En esas zonas necesitamos resucitar. Hemos de resucitar al compromiso, a la amistad, a la fe, a la comunicación, a la libertad, a la justicia, a la paz, al amor. Dios que resucita a los muertos es capaz de cambiarnos. Hemos de creer que Dios puede hacer de cada uno de nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva, algo así como un niño recién nacido. Dios puede hacer que vivamos una vida de tal consistencia que querramos eternizar y estemos eternizando.